Procedemos a resolver uno de los temas de la práctica del primer parcial del 26 de marzo de 2021 de Mecánica de Materiales 1. El pilar ACB tiene un apoyo en B perfecto y un apoyo en A imperfecto con una constante de rigidez K sub A. El tramo AC es macizo, de sección circular y está hecho de un material 1. El tramo CB es también macizo, de sección circular y está hecho de un material 2. A su vez, el mismo está envuelto por un cilindro delgado hecho de un material 3 que ajusta perfectamente sin fricción o tensiones iniciales. Se aplica un aumento de temperatura delta T de 60 grados Celsius a todo el sistema y se pide calcular. En el caso de que no exista un apoyo en A y el problema se vuelve isostático, me pide determinar la deformación total del arreglo debido al aumento de temperatura de todo el sistema. Me especifica que mi respuesta tiene que estar en milímetros. En el caso de que no exista el apoyo en A y el problema se vuelve isostático, me pide determinar la tensión transversal en el material 3, ¿verdad? Que sería el material delgado, debido al aumento de temperatura en todo el sistema, expresar mi respuesta en kilogramos centímetro cuadrado. Y la tercera pregunta dice, teniendo en cuenta el sistema completo inicial, que es hiperestático, determinar el valor y el signo de la tensión máxima en el material 1, expresada en kilogramos centímetro cuadrado. La siguiente pregunta, teniendo en cuenta el sistema completo inicial, hiperestático, determinar el valor y signo de la tensión máxima en el material 2, ¿sí? Y el material, la última pregunta finalmente se sacó, por eso hasta ahí llegamos, ahora el material 1 y el material 2. Ok. Entonces, parto analizando de que es un ejercicio hiperestático, ¿sí? Y evidentemente yo voy a tener que liberar uno de los apoyos para poder levantar la hiperestaticidad y aplicar el principio de superposición de efectos, ¿verdad? Para poder sacar el valor de una de las reacciones y poder responder lo que me pregunta el problema. De todas formas, el problema ya me induce o ya me está ayudando a ver por qué camino tengo que ir para poder resolver, porque me hace una serie de preguntas prescindiendo del apoyo imperfecto en A que está arriba, ¿verdad? Entonces ya me libero convenientemente entonces mi empotramiento imperfecto en A. Aplico superposición de efecto, o sea, ahora voy a analizar únicamente el efecto de la temperatura en todo mi sistema. Entonces, si yo voy primeramente al material 2, que es el que tiene la longitud L2 y el que está envuelto por el recipiente delgado que está hecho de un material 3, que me dice que no hay tensiones iniciales ni fricción, ¿verdad? En un principio. Puedo notar que cuando aumenta la temperatura va a existir una presión de contacto entre el material 1 y el material 2 que va a generar una tensión en la dirección X y en la dirección Z en mi material 2 macizo. Entonces, aplicando la ley de Hooke generalizada, la deformación unitaria en la dirección X en mi material 2 va a ser igual a la tensión en X, que es menos Q, dividido el módulo de Young del material 2, que es 57 por 10 a la quinta, menos mu del material 2, que es 0,15, sobre E del material 2, 57 por 10 a la quinta, por la tensión en Z, que sería menos Q. ¿Sí? No hay tensión en I, ¿verdad? Como podemos notar, solamente tenemos la tensión en X y en Z en nuestro material 2 macizo. A no olvidar, ¿verdad? El efecto de la temperatura, por supuesto, el alfa del material 2, 3,1 por 10 a la menos 5, por el aumento de temperatura delta T de 60 grados Celsius. Voy ahora a mi material 3 delgado, que tengo que tener en cuenta que es un recipiente delgado por la relación entre el radio y su espesor. Voy a considerar como un recipiente delgado. Por lo tanto, solamente voy a tener tensiones meridionales y transversales. En este caso, ¿verdad? Solamente tensiones transversales porque no hay ninguna fuerza de contacto ahí que me produzca alguna tensión meridional. Armo la deformación en la dirección del eje X en mi material 3. La tensión transversal es la que produce. Mi tensión transversal, que sacando de la ecuación de Laplace, como el radio meridional es infinito, como es un cilindro, me va a quedar directa la fórmula de Laplace para mi tensión transversal, que va a ser igual a Q, que sería la presión interna, por el radio transversal, que sería el radio medio, 10,5, dividido el espesor, que es 1. Y tengo ahí el módulo de Young de la ecuación de la ley de Hooke generalizada para mi material 3, que es 2 por 10 a la sexta, más el efecto de la temperatura, ¿verdad? Porque el efecto de la temperatura actúa en todo el sistema,
el coeficiente de dilatación lineal del material 3, que es 5,1 por 10 a la menos 6, por el aumento de temperatura de 60 grados Celsius. Después tengo la compatibilidad en la dirección de X, que sería la deformación en X de 2, módulo por 10 es igual a la deformación X de 3 por el radio medio, que es 10,5. Con esa ecuación entonces puedo sacar ese esfuerzo Q de contacto que actúa en el material 2 y en el material 3. Y de hecho que también puedo responder ya una de las preguntas, de las dos preguntas que me está haciendo el problema cuando yo no tengo en cuenta el empotramiento imperfecto arriba, ¿verdad? Que es el de la tensión transversal en el material 3, ¿sí? Le había dicho hace rato que la tensión transversal en el material 3 era Q por 10,5 sobre 1. Entonces, como ya tengo el valor de Q, por supuesto que puedo tener también el valor de la tensión transversal en el material 3. Ahí hay un pequeño error. Ya que estamos, vamos a solucionar. Aquí, esta es tensión transversal, ¿verdad? Ahí está, tensión transversal del material 3. Y ahí ya respondimos entonces una de las preguntas, que es la pregunta B. Ahora me voy al análisis de la deformación total, ¿verdad? Que era la pregunta A. Me pide la deformación total de mi sistema debido a el aumento de temperatura. Entonces, debido al aumento de temperatura, va a haber una deformación total en la dirección del eje Y. Esta deformación total va a tener dos términos, ¿sí? Un término que va a corresponder a la deformación en Y del material 2 y otro término que va a corresponder a la deformación en Y del material 1. Por supuesto, únicamente debido al efecto de la temperatura. Entonces, en el material 2 va a ser por ley de Hooke generalizada, fíjense. No tengo tensión en Y, pero sí tengo tensión en X y en Z, que es menos 2Q, ¿verdad? O sea, Q en X y Q en Z. Finalmente queda menos 2Q. Entonces aplico ley de Hooke generalizada, me queda menos mu del material 2 sobre E del material 2, ¿verdad? 0,15 sobre 57 por E a la quinta, por las tensiones en X y en Z, que serían menos 2Q, o sea, menos Q y menos Q, menos 2Q. El efecto de la temperatura, por supuesto, más 3,1 por 10 a la menos 5, que es alfa del material 2 por el delta T, que es 60. Y todo eso multiplicado por la longitud 2, ¿verdad? En Y, finalmente me da la deformación total en Y en el material 2 debido al aumento de temperatura únicamente. Después, el otro término sería la deformación en Y en el material 1, que como podemos notar, no hay ningún esfuerzo, ¿verdad? Ni en X ni en Z, ni siquiera en Y tampoco, ¿verdad? O sea, se va a deformar libremente en la dirección del eje Y debido al aumento de temperatura. Me queda entonces el alfa del material 1, que es 1,2 por 10 a la menos 5, por el delta T, que es 60, ¿verdad? El mismo aumento de temperatura de todo el sistema, multiplicado por la longitud del material 1, que sería la longitud L1. ¿Ok? Bueno, reemplazo entonces los valores de L1 y L2 que me dan el dato del problema, ¿verdad? Para el problema que estamos resolviendo, y el valor de Q que ya hallamos previamente, y tengo que la deformación total en Y me sale 2,15 milímetros. Entonces ya respondí la pregunta A y la pregunta B de nuestro problema. Ahora me voy al efecto de la reacción en A. En el efecto de la reacción en A, o sea, si solamente está actuando la reacción, ¿sí?, del empotramiento imperfecto en A, va a ser una fuerza de compresión R sub A en todo mi sistema. Entonces yo voy a buscar hallar esa deformación total en Y, ¿verdad? Por supuesto, de todos los tramos, debido al efecto de mi reacción. Entonces, hago un análisis muy parecido a lo que dice el efecto de la temperatura, las primeras ecuaciones de la deformación unitaria entre los materiales 2 y 3, ¿verdad? Donde hay ese íntimo contacto y ese esfuerzo, ¿verdad?, común entre los dos. Entonces, analizo la deformación unitaria en X del material 2', le llamo ahora, ¿verdad?, para diferenciar del otro efecto. Voy a tener un menos Q', ¿verdad?, que sería esa presión de contacto, dividido el módulo de ion del material 2, menos mu del material 2, 0,15, sobre E del material 2, 57 por 10 a la quinta, multiplicado por las tensiones en Y, en Z, que es menos Q', y en Y, que ahora sí va a existir. Esto sí es distinto al otro, el efecto de la temperatura. Acá sí tenemos
un esfuerzo en la dirección Y, ¿verdad? Que va a ser menos R sub A dividido el área, que es pi por 10 al cuadrado. Armo también la ecuación de la deformación unitaria en X en material 3', ¿verdad? Que es el efecto de R sub A, donde voy a tener también esa tensión transversal, que es Q' por 10,5 sobre 1, dividido el módulo de Young, que es 2 por 10 a la sexta. La misma ecuación prácticamente de compatibilidad, ¿verdad? De las deformaciones en X2' y X3', multiplicando por 10 y por 10,5. Y así vamos a sacar también un valor de esa presión de contacto entre los materiales 2 y 3, que sería Q'. Me sale 14,7954 por 10 a la menos 6 R sub A. Ahora me voy al cálculo de la deformación en I debida a R sub A, ¿verdad? Como el caso anterior, va a tener dos términos. Un primer término que va a corresponder a la deformación en I debida a R sub A en el material 1, y un término que va a corresponder a la deformación en I debida a R sub A en mi material 2. Entonces mi material 1 tiene una aplicación directa de fórmula, ¿verdad? Solamente tiene deformación axial en la dirección del eje Y, que sería menos R sub A por L1 dividido el área, que es pi por el diámetro 1 al cuadrado sobre 4, por el módulo de Young del material 1, que es 23 por 10 a la quinta. Y en el análisis del material 2, por supuesto, va a ser generalizada. Voy a tener ahora una tensión en I, entonces esa tensión en I va a ser R sub A sobre pi por 10 al cuadrado. El módulo de Young abajo, ¿verdad? 57 por 10 a la quinta de mi fórmula de generalizada. Le multiplico ya por L2, ¿verdad? Para poder tener la deformación. Menos 0,15 sobre 57 por 10 a la quinta por menos 2Q por L2 también. Por supuesto que en estos análisis ya no tenemos en cuenta la temperatura, solamente el efecto de R sub A. Estamos haciendo por superposición de efectos. Bueno, entonces ahí, reemplazando los valores, saco la deformación en I debida a R sub A, que para los datos que yo escogí, ¿verdad? Para la fila que estoy resolviendo, me sale menos 3,51 por 10 a la menos 7 R sub A. Ahora vamos a la compatibilidad, ¿verdad? Las deformaciones justamente ahí en el punto A. Tenemos entonces que al sacar el empotramiento, todo el sistema se deforma hacia arriba debido a la temperatura, y el efecto de la reacción es contrario, que tendría la deformación en I debida a R sub A. Si esto era un empotramiento perfecto, por supuesto que íbamos a igualar esa deformación en I debida a delta T a la deformación en I debida a R sub A, porque ese punto A no se puede desplazar, ¿verdad? Pero al ser un empotramiento imperfecto, ¿sí? Va a ceder un poco ahí el empotramiento, se va a desplazar, y esa relación que se va a desplazar es lo que me da de datos en función de K sub A. Entonces, finalmente mi ecuación de compatibilidad quedaría que la deformación en I en módulo, ¿verdad? Por supuesto, porque son relaciones geométricas lo que sacamos de la ecuación de compatibilidad. La deformación en I debida a delta T en módulo va a ser igual a la deformación en I debida a R sub A más ese delta sub A, que es igual a R sub A sobre K sub A. Entonces, meto los valores, verán, en mi ecuación de compatibilidad, y saco el valor de la reacción R sub A, que era la pregunta C, o la tercera pregunta de mi problema, que para los datos de la fila que estoy resolviendo me sale 301,586 kilogramos. Con el valor de R sub A ya es fácil responder las siguientes preguntas. La tensión máxima en el material 1, solamente hay tensión en I, va a ser el valor de R sub A dividido pi por el diámetro 1 al cuadrado sobre 4. Me sale menos 3,84 kilos sobre centímetro cuadrado, ¿sí? Que era la siguiente pregunta, que es la tensión máxima en el material 1. Y por último, la tensión máxima en el material 2, ¿sí? Que en este caso me sale que es la tensión en la dirección del eje X y la tensión en la dirección del eje Z, 271,78 kilos sobre centímetro cuadrado. Acá hay que tener en cuenta que realmente esa tensión, esa Q resultante, tiene que ser la suma de Q y Q'. Solamente que Q' me sale un valor muy pequeño, finalmente prepondera esa presión de contacto por la temperatura, por eso es prácticamente invariable, por eso me queda el 271,78, ¿verdad? Que es el valor del Q que hallamos por el efecto de la temperatura. Pero vuelvo a repetir, lo que pasa es que para los datos que tengo, esa Q' me sale muy chica, y cuando yo hallo la resultante, que es Q más Q', me queda aproximadamente igual a Q nomás otra vez, y con eso resolvimos el problema.